Hola a todos. El día de hoy continuaremos con nuestro ejercicio para responder a la pregunta ¿cómo realizar una lectura virtual adecuada? Hoy hablaremos de un ejercicio que nos permite analizar con detalle la construcción de una proposición y así saber cuál es el propósito a veces oculto que tiene. A este ejercicio le llamaremos sospecha semántica y lo aplicaremos en el análisis de varios textos que encontramos navegando por las redes sociales. Empecemos con una poesía. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el autor utiliza tantas palabras para decir que está muerto? A través de las lenguas, esos sistemas de signos con los que nos comunicamos de forma verbal, podemos organizar lo que queremos transmitir de formas casi infinitas. Puede que esta oración que estoy enunciando nunca antes se había dicho de esta forma exacta, aunque esta idea ya es un poco antigua. El hecho es que en esta poesía lo que el escritor quiere no es necesariamente decir que está muerto, sino contar todas esas sensaciones que ese momento despierta. Y por eso es que utiliza tantas palabras, en este caso metáforas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la lectura crítica y la virtualidad? Resulta que esta misma intención sucede con el resto de textos con los que interactuamos a diario. Las palabras que los escritores escogen tienen como propósito dirigirnos a pensar ciertas cosas de cierta manera. Sí, eso quiere decir que cada vez que leemos algo hay ideas, unas más sutiles que otras, que se cuelan por nuestras cabezas y que terminan haciendo parte de nuestras opiniones sobre un tema determinado. Por estas razones que debemos ser lectores muy cautos, que analicen con detalle las elecciones semánticas, cuáles son los significados de las palabras y las expresiones de los textos, de modo que si alguna idea llega a hacerse campo en nuestra mente, sea más por la fuerza de sus argumentos que por las palabras que está utilizando el autor. Entonces, ¿cómo funciona esto de sospechar? Miremos el siguiente texto. A medida que lo vamos leyendo, analizamos la elección que el autor hace de sus palabras y las relaciones que se crean entre ellas. Como con la palabra supuestamente, aparece 2 veces en el mismo párrafo. ¿Por qué la usó el autor? Esta es realmente una medida de prevención, bastante usada especialmente en las noticias judiciales, por aquello de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, usarla 2 veces también es una decisión un poco desesperada o descuidada, como si se intentara evitar a toda costa cualquier tipo de señalamiento contra este individuo. Se pone en duda todo el tiempo la confiabilidad de que ese hecho efectivamente haya sucedido. Aunque de todas formas estos señalamientos a esta persona en particular ya sucedieron de forma bastante directa. Aquí hemos señalado una sola palabra, pero miren lo que esta sola palabra puede hacer afectando el significado global del texto que tenemos ante nosotros. De otro lado, también podemos decir que una de las unidades que más podemos analizar para encontrar el significado subyacente en el texto son 2 tipos de categorías gramaticales. Las primeras son los adjetivos, que tienen una carga ideológica bastante alta porque por lo general presentan la opinión que tiene un sujeto sobre un objeto cualquiera, y la segunda son los verbos porque son los que nos demuestran cuál es la condición de esos objetos en relación con su interacción en el mundo. En la siguiente noticia sobre las exhibiciones de cine independiente en plataformas digitales destacamos 2 expresiones. La primera es el conjunto de los adjetivos limitado pero exquisito, para referirse a las películas que están disponibles. Es evidente que el autor disfruta muchísimo este tipo de cine porque dice que hay pocas, pero también las califica con la palabra exquisito.
Y esta palabra no se relaciona únicamente con el gusto, sino con lo que despierta en los espectadores. Pudo haber utilizado otras palabras como interesante o, no lo sé, especial, pero escogió la palabra exquisito y esto ya nos indica una postura evidente del autor. La segunda expresión es el verbo obligar, que en este párrafo implica que la situación a la que se enfrentaron estas comunidades de cine independiente no era fácil, por lo que no tenían otra opción más que elegir algo. De otro modo, iban a estar en aprietos. La idea de que se utilice el verbo obligar y no otros como apremiar o invitar implica la gravedad de la situación para este grupo específico y también nos transmiten el análisis que el autor ha hecho de esta situación. Pero bueno, no solamente es útil analizar las palabras, hay otros recursos estilísticos y tipográficos que utilizan los periodistas que también transmiten muchísimo el significado de las expresiones que están utilizando. Miremos con detalle el siguiente ejemplo. Esta fotografía nos indica que el artículo tiene algo de tiempo ya, pero sigue siendo muy interesante analizar su disposición tipográfica. La pregunta más interesante es ¿por qué la palabra arte se encuentra escrita entre comillas? No es para resaltarla, porque podría usarse la cursiva o el subrayado. Al parecer, la verdadera razón por la que esta palabra está entre comillas es porque el autor del artículo no considera que tatuar sea un arte. Y esto efectivamente es una opinión que se transmite a través del uso de estos signos de puntuación. No podemos juzgar al autor en su opinión, pero sí podemos darnos cuenta que aquí hay una opinión que se transmite y que depende del lector si primero le presta atención a esta idea y segundo la acepta como parte de su opinión general. Hemos visto 3 ejemplos de lo que podemos utilizar para analizar la semántica de un texto cualquiera. Y podemos darnos cuenta que este es un ejercicio que requiere muchísimo detalle y muchísima atención en lo que estamos haciendo y en la forma en la que estamos leyendo. Esto quiere decir que requiere bastante tiempo y entrenamiento para lograr lo que muchas personas nos recomiendan y que efectivamente es muy cierto. No debemos tragar entero. Así que la próxima vez que naveguen por las redes sociales, pónganle la lupa a las palabras que los demás escogen. Háganse amigos del diccionario y traten de desentrañar esas ideas sutiles que están en los textos todo el tiempo. Y así hemos llegado al final de este video. No olviden dejarnos sus inquietudes y comentarios abajo. También síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal. Así podremos seguir construyendo red. Hasta pronto.